Hola, ¿qué tal amigos? Soy el hermano Triana. Orientación religiosa tiene como propósito orientar a las personas que no conocen la verdad sobre el propósito de Dios y de paso fortalecer la fe de las personas que ya conocen la verdad sobre este tema, pero que de alguna manera somos afectados por el funcionamiento mal dirigido del mundo. Encontramos varios criterios, conceptos, conjeturas, ideas, pensamientos concerniente a religión. Y esto crea un ambiente pues confuso, donde las personas que quizás sinceramente sienten la necesidad de estudiar, de analizar, de profundizar en asuntos religiosos, deciden mejor quedarse como están, en vista de la confusión que existen. Y eso es dañino para su salud espiritual. Otros, que ya son miembros de alguna religión, están desconcertados por la enseñanza distorsionada de sus líderes. Y es que la Biblia dice en Primera de Juan 4.1, les invito a que ustedes revisen la traducción que tengan, estas citas bíblicas que les voy a dar, para que de esa manera ustedes lleguen al conocimiento pleno del asunto. Ahí dice que no todas las expresiones inspiradas provienen de Dios, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de las expresiones inspiradas, porque hay muchas fuentes de información que existen concernientes a asuntos espirituales, pero se contienen pensamientos de hombre y los humanos pues no tienen la capacidad necesaria para entender los asuntos espirituales. La Biblia es la única fuente de contenido espiritual, estimados amigos, que nosotros podemos confiar. Ahí tiene pues consejos, ahí tiene disposiciones, leyes que Jehová ha dado y que son confiables, que son verídicas, porque provienen del Dios Altísimo. Lógicamente la Biblia fue escrita por hombres, pero todos fueron dirigidos por Dios. Es decir, los pensamientos que encontramos en la Biblia son pensamientos de Dios. En 2 de Pedro 3:16 dice que los líderes no entienden la Biblia. Muchos enseñan entonces a su modo. Sí, tuercen las escrituras y esto realmente es nocivo para la salud espiritual de las personas. Por eso tenemos ese ambiente confuso en el que lamentablemente la religión no puede vencer las ideas de la gente mal conducidas, y hay la situación que experimentamos hoy día. Tenemos que entender entonces por qué la confusión. Inclusive el tema de la religión es bien profundo, pero tenemos que saber dónde se originó la religión, quién está detrás de la religión, qué fin persigue la religión. Es importante saber eso para que nosotros podamos enrumar nuestra adoración al Dios Altísimo, lo cual pues va a redundar en mucho beneficio nuestro y para nuestra familia. Analicemos, por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis, el versículo 1. Empezamos ahí y dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Interesantes datos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si avanzamos hasta el capítulo 2, encontramos algunos datos. Capítulo 2, versículo 7. Ahí, en el capítulo 2, versículo 7, nos informa cómo Dios creó al hombre. Lo formó del polvo, ¿verdad? Y sopló en sus narices el aliento de vida. Es decir, que Dios le dio vida a través del soplo que ejecutó en la nariz del hombre y entró a funcionar todos los órganos que ya estaban formados por el Dios Altísimo. Entonces, vemos ahí que Dios creó al hombre. No es como se enseña de que el hombre es producto de una evolución continua. Y como vimos en el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios creó
a los cielos y la tierra. No es igual como se dice que el universo empezó por una explosión cósmica desordenada. Esto no es así. La Biblia es clara en decir la verdad sobre este asunto y todo encaja en la lógica. Si avanzamos hasta los versículos 16 del capítulo 2, 16 y 17 del capítulo 2, encontramos disposiciones que Dios le dio al hombre. Le dijo: de todo árbol del jardín podés comer hasta quedar satisfecho, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no debes comer de él, porque el día que coma de él morirás. Era una disposición enfática, era una orden: no comiera del árbol para que no mueran. En los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo 2, vemos cuando Dios creó a la mujer y se la trajo al hombre. Ya Adán había recibido la ley que Jehová le había dado de no comer del árbol. Jehová le dio esta disposición a Adán, no a Eva. Pero miren lo que pasó en el capítulo 3, versículo 4. Dice que Eva tuvo una conversación con una serpiente, y la serpiente le dijo que coman nomás del árbol, que no van a morir, que van a ser como Dios. Entonces, esta serpiente le dijo a Eva todo lo contrario de lo que Jehová le había ordenado a Adán. Pero tenemos que saber nosotros quién es esta serpiente, porque lógicamente las serpientes no hablan. Entonces, ¿quién es el que habló y que se le llama serpiente? Si vamos a Apocalipsis o Revelación, el capítulo 12, el versículo 9, dice que hacia abajo, acá a la tierra, fue arrojado desde el cielo el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás. Fue arrojado acá a la tierra, y sus ángeles, los ángeles que le apoyaban a él, fueron arrojados también acá a la tierra. Tenemos entonces la idea que la serpiente que se menciona, que le habló a Eva en Génesis 3:4, era Satanás, el diablo. En el versículo 6 del capítulo 3, vemos cómo Eva comió del árbol y le dio a Adán. Los dos comieron. Al comer ellos del árbol, se constituyeron en seguidores, adoradores, discípulos de Satanás, el diablo. Pues le obedecieron a él, siguieron sus instrucciones, le dieron la espalda al soberano universal. Es decir, la orden que dio Jehová la echaron a un lado y siguieron lo que Satanás había dicho. Entonces, ahí se desprende el hecho de que siguieron la mentira, el engaño, la falsedad, porque no era verdad lo que Satanás le había dicho. En los versículos más adelante, el capítulo 3, los versículos 12 al 9, al 12 al 9, encontramos la sentencia que Dios le dio a Adán. ¿Sí? Le dijo que capítulo 3, versículo 14 al 19, ahí encontramos la sentencia que Dios le dio a Satanás, a Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, de ahí para allá, los expulsó del paraíso y comenzaron una vida difícil en manos de Satanás, que era el que propuso que llegarían a ser como Dios. Seguimos analizando en el capítulo, en los capítulos siguientes de Génesis. En el 6, por ejemplo, versículo 2, dice que en esta circunstancia, ya fuera del paraíso, tuvieron Adán y Eva hijos, hijas, pero toda esta familia ya estaba bajo la dirección de Satanás, no bajo la dirección del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque como vimos en la sentencia que Dios dio a estos tres elementos rebelde,
dejó en manos de Satanás la situación, porque Satanás tenía que probar si era verdad que alejados de Dios podían vivir para siempre. Entonces aquí tenemos la adoración falsa, aquí nace la religión falsa. Los humanos se inclinaron a obedecer a Dios. Ahora si analizamos el capítulo 6, versículo 2, dice que del cielo bajaron ángeles, ¿sí?, para tomar mujeres, porque como ya había bastantes personas acá, hijas de Adán, que eran bien parecidas, dice, eran bien bonitas, entonces los ángeles bajaron, se materializaron y tomaron mujeres. Tuvieron hijos y tenemos que tener en cuenta cuántos ángeles bajaron y cuánta gente arrastraron tras de sí cada uno, y eso constituía una religión, porque para estos seres humanos, los ángeles que bajaron del cielo eran dioses, pues son seres poderosos, seres sabios, seres que habían vivido muchísimo tiempo, no sabemos cuánto, en el cielo, y ahora bajan acá a la tierra, se constituyen entonces dioses para los humanos. Eso es lo que dice 1 Corintios 8:5, que hay muchos dioses, tanto en el cielo como en la tierra, pero que para nosotros hay un solo Dios. Es importante que llevemos en mente esto, ¿no? Así nace la religión pagana. Dios eliminó en el diluvio toda esta situación, pero los humanos, Noé y sus familias, que a través del arca Dios los salvó, arrastraron tras de sí la imperfección, y los ángeles inicuos continuaron su acción espiritual, aunque ya no podían materializarse, pero espiritualmente influían en las personas y seguían arrastrando con falsedad a la humanidad. La religión entonces tiene simiente ahí, adoración a dioses que